veces es el propio jugador. En el caso de Suárez, con quien en casa de Suárez hicimos un asado, que lo hizo él, lo propuso él, lo organizó todo él invitó a sus compañeros, lo hicieron todos ellos, excepto la carne que la llevó Messi, pero cocinó Pero creo hasta que, Luis Suárez. creo que la carne la lleva Messi, pero Suárez le dice que ya había comprado todo. Sí, sí. No sé, tiene razón, no sé cuál de las dos terminan usando, pero bueno, dicen que lo van a congelar, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, sí, en cualquier caso, a lo que iba es a que eso es una idea de Suárez. Quiero decir, el asado desde el principio fue su idea y a nosotros nos fue muy bien porque Le invitó vino a Messi bárbaro. y nos permite explicar la historia de esa amistad, que al final es algo que nos va muy bien, por ejemplo, para el capítulo 1, ¿no? En el que Leo está lesionado, no puede jugar contra el Real Madrid y es el gran drama de ese capítulo, pero su amigo y el otro delantero, Luis Suárez, da la cara, se echa el equipo a la espalda y mete 3 goles el día que ha nacido su tercer hijo, ¿no? Con lo cual, bueno, la historia es muy redonda. Primero, fue idea de Luis Suárez. Desde el principio, probablemente fue la primera idea que nos llegó de los jugadores y nos sorprendió porque, joder, es una de las mayores estrellas del equipo y tiene tan claro lo que quiere hacer. Oye, adelante, evidentemente se la compramos y el asado nos pareció buenísima idea. El asado se fue cambiando de fecha y de formato porque primero iba a ser una cosa con más gente, luego y al final acabó invitando a Leo Messi, lo cual evidentemente es lo más importante de esa secuencia. Invitó a Jordi Alba, que llegó tarde, lo cual nos dio un rato a solas entre Leo y Luis, que también nos fue bien. E invitó a Pepe Costa, que Pepe Costa es el director de la oficina de atención al jugador, es una persona que está siempre con ellos y bueno, es la sombra de los jugadores, especialmente de Messi, para todo aquello que necesiten y para bueno, resolver el día a día, ¿no? Y ese contacto lo que hace es que tengan tanta relación como para que incluso le invite al asado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ese asado duró unas 3 horas, en las cuales yo creo que cada vez se fueron sintiendo más cómodos con la presencia del equipo. Lo cocinó todo Luis Suárez, como creo que contamos en la serie, no permite ni siquiera que le ayuden porque él es uruguayo y sabe hacer asados y es su casa y es la decisión que él toma, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos lo importante está contado en la serie. El vino lo tenía que traer Jordi Alba y se lo olvidó, pero por suerte Pepe tenía vino en el coche y creo y lo pudo aportar. Y insisto, fue una comida que, bueno, que estaba planificada desde hace mucho tiempo, que yo creo que salió bien y que, bueno, permite ver algo que ya es incluso un paso más dentro de este acceso a los jugadores. Ya no solo es verlos cómo interactúan entre ellos, sino que además en sus casas y además con uno de ellos cocinando, ¿no? Yo te diría que cada acceso tiene su historia y al final básicamente el resumen es trabajando mucho, todos. Por un lado es innegable e indiscutible que la figura de Gerard Piqué no solo nos consiguió los accesos, sino que te diría que es un proyecto que no hubiese salido adelante sin una figura como él, que es alguien que prácticamente tiene un pie en cada uno de los dos mundos, ¿no? En el vestuario, evidentemente, y además con la ascendencia que tiene el hecho de que es capitán, uno de los capitanes, pero a la vez entiende muy bien cómo funciona la televisión, cómo funcionan estas cosas y entiende el valor que tiene el acceso, que básicamente, como tú decías, es lo que te da la vida, lo que te da el formato y lo que te lo da todo, ¿no? Entonces, fue una cuestión de ir convenciendo, ir derribando muros, la verdad. Entrar en el vestuario es una cosa. En el día este del Barça-Madrid entramos un rato, el primer día. Entrar un rato no es lo mismo que entrar por defecto siempre. No es lo mismo entrar solo en la previa que entrar en la previa, en la media parte y en el postpartido, que es lo que terminamos haciendo, es decir, siempre. No es lo mismo entrar algunos días que entrar todos los días al vestuario, dentro, o sea, en casa y fuera de casa. Y no es lo mismo que simplemente esté el operador de cámara dentro a que pase lo que acabó pasando, que es que microfonamos todo el vestuario. Pusimos unos micros estratégicamente colocados por todo el vestuario. Y eso se aplica a todo, a los aviones, a los hoteles de concentración, en todas las comidas de los hoteles de concentración, que es un espacio en el que los jugadores están un pelín más relajados y acostumbra a ver diálogos que pueden ser interesantes. Acabamos microfonando las mesas con micros ocultos en todas las mesas. Sí, por supuesto, Anfield. Anfield
que es el capítulo 7 de Matchday, la noche de la eliminatoria, el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Champions League contra el Liverpool en Anfield. Es probablemente el momento más importante de la temporada, en prácticamente todos los aspectos. Fue un día muy bestia a nivel de rodaje. Empezamos muy temprano por la mañana, teníamos 5 equipos ese día, 3 de los cuales en Liverpool, uno siguiendo a los aficionados, otro siguiendo al Barça, el otro siguiendo al Liverpool. Teníamos un equipo en casa de Shakira, teníamos un equipo en el monasterio de Montserrat, aquí en Barcelona, siguiendo a unos monjes. Es la jornada de rodaje más estresante y compleja que yo he vivido en mi vida. Eso para empezar. Y con toda esa tensión empezó el partido y pasó lo que pasó, ¿no? Y al terminar el partido, entre la tensión del rodaje tan complicado, el resultado que no nos podíamos acabar de creer, porque veníamos de un 3-0 en la ida y creíamos que en realidad íbamos a hacer un trámite para irnos a la final de la Champions, es verdad que aquello fue un momento muy catártico, pero no para la producción de Matchday, que también, sino para todo el barcelonismo, para el equipo, para los jugadores, para todo el mundo, incluso para los propios miembros del equipo que somos del Barça también y que teníamos por un lado la preocupación de la serie, pero por la otra también la del aficionado, ¿no? No sé, fue un momento muy duro. Yo recuerdo aquella noche, volvimos esa misma noche porque íbamos en el avión de los jugadores, en un silencio en ese avión tremendo, que era sobrecogedor y que, bueno, yo a las 8 de la mañana, 2 horas después de aterrizar, ya estaba otra vez en la redacción, reunido con el equipo, discutiendo qué íbamos a hacer y sufriendo, evidentemente, porque por algún lado u otro pudiera perjudicar a la serie, pues porque se decidiera que no se iba a hacer la serie. Pero tomamos una decisión aquella mañana, de la que yo estoy muy orgulloso, que fue que la serie, primero, no podía no contar con lo que había pasado en Anfield, evidentemente. Es uno de los momentos definitivos, no solo de la temporada, sino probablemente de la historia reciente del Barça, igual que lo son muchos de los éxitos. Y que tenía que estar en la serie y que además tenía que ser un capítulo en el que hablásemos por primera vez en toda la serie de la derrota, ¿no? Llevábamos en ese momento 4 o 5 capítulos muy claros en los que, bueno, habíamos contado varias historias y todas eran de victoria, en realidad. Y claro que hubiese estado muy bien ganar el triplete y contar la historia del gran éxito que supone el triplete, pero aquello nos desbloqueó un contenido que ni siquiera sabíamos que podíamos llegar a tener, ¿no? Porque los jugadores pasaron por el set de entrevistas de Matchday después de la derrota, todos, algunos incluso llorando en el set, hicieron, yo creo que muchos de ellos les sirvió como terapia porque ni siquiera habían hablado de ello días después. Y luego nos empezamos a recuperar para llegar a la final de la Copa del Rey, que era el último partido de la temporada, y se volvió a perder, ¿no? Lo que pasa que en ese caso sí que luchando y con una oportunidad clara de remontar al final, y decidimos que ese era el relato, que formaba parte de la misma historia, que las 2 derrotas tenían 18 días de diferencia entre ellas y que eran parte de la misma historia, que es un periodo muy concreto de 2 semanas en las que el trabajo de una parte de la temporada pues se estropea, lamentablemente, ¿no? Y que era una buena ocasión para hablar de la derrota, de cómo les afecta a los jugadores perder, de cómo se recupera uno de un golpe tan fuerte, de la decepción también. Yo siempre he dicho que a mí el capítulo 7 me parece el mejor capítulo de la serie, a pesar, paradójicamente, de que no tiene nada de vida privada, que es lo que para mí hace especial a la serie. Pero bueno, yo creo que fuimos afortunados de ser testigos de algo único en la historia reciente del fútbol. Y además creo que el capítulo incluye un homenaje al fútbol, a pesar de que el equipo al que estás siguiendo perdiera. Vivir lo que es el fútbol en Anfield probablemente no tiene comparación en ningún sitio del mundo. Seguramente la Bombonera también es muy especial y seguramente pero lo de Anfield yo jamás lo había vivido, y también quisimos, a pesar de la derrota, ¿no?, ser elegantes y homenajear aquel templo del fútbol con ese himno y con esa atmósfera que crearon, en la que yo creo que todos los que estuvimos allí tuvimos claro que no se podía salir vivo, que si metían
4 goles y tú metías uno, pues te iban a meter otro, daba igual, iban a hacer lo que fuera para ganar, ¿no? Y creo que el capítulo conseguimos trasladar esa sensación. Yo creo que estoy orgulloso de la decisión y la volvería a tomar ahora mismo, pero claro, te complica muchísimo la vida, porque a pesar de que muchos son catalanoparlantes o castellanoparlantes, y eso está más que cubierto, evidentemente, luego hay 2 grupos, que es el de los brasileños que hablan portugués y el de los franceses, que más o menos puedes llegar a entenderlo si lo hablas. Además, en el equipo había gente que hablaba francés, con lo cual no era un problema, pero claro, luego vienen el croata, el holandés, el alemán, que evidentemente nosotros ni teníamos nadie en el equipo que lo hablara, ni entendemos una sola palabra cuando lo hablan, ¿no? Y eso exige un sistema de traducción simultánea que, complica las cosas, porque tiene que estar un traductor en una sala afuera, que me tiene que estar hablando a mí, diciéndome lo que dice, y le tiene que estar hablando al jugador, haciéndole las preguntas que yo estoy haciendo en mi idioma. Pero, a pesar de lo complejo, aporta una cosa que es que no requiere un esfuerzo extra para el jugador para hablar de según qué temas. Y si yo le estoy preguntando a Ter Stegen por qué es importante para él Barcelona y hasta qué punto se identifica con la ciudad y cómo fue de él de duro para él en su infancia, que le dijeron que no iba a ser portero internacional, que no iba a ser portero profesional, si tiene que hacer el esfuerzo de traducir al castellano, hay una parte de verdad que se pierde. En cambio, en alemán sé que me lo va a decir con sus palabras, ¿no? Yo no juzgo ni una sola de las reacciones que hubo, que no las hubo malas, ni una de nadie, pero ni de los jugadores ni de los rivales, porque hemos estado en el túnel de vestuarios grabando a jugadores del Real Madrid o de... Es tan extraordinario encontrarte una cámara en un sitio en el que toda tu vida has estado en tu intimidad y no te has sentido observado ya no solo por una sola persona, sino por una cámara que da acceso a millones de personas que lo vayan a ver, que al contrario. Yo te diría que, a pesar de que obviamente había algún jugador que no estaba en contra de la serie ni de los rodajes, pero que no estaba especialmente cómodo con las cámaras, a pesar de eso yo lo entiendo perfectamente, porque yo en mi casa, en mi intimidad o en mi trabajo, me pones una cámara todo el día detrás en sitios que siempre han sido míos y privados, también me chocaría, a mí también me cortaría. Y a pesar de eso, a pesar de que algún jugador, pues bueno, a lo mejor le gustaba menos la idea, al final tuvimos el apoyo de todos, no tuvimos ni un solo problema. Insisto, todo teniendo en cuenta que en el proyecto estuvo desde el principio y además actuando como productor ejecutivo Gerard Piqué, que es un capitán que abrió todas las puertas, convenció a quien hubiera que convencer y tranquilizó a sus compañeros porque sabían que esto lo estaba haciendo un equipo que contaba con uno de ellos dentro, no era un grupo de gente de fuera que se había metido ahí con cámaras, ¿no? Además, te diría que pasó una cosa a mitad de producción, más o menos, hacia el final, a la mitad, que Piqué vino un día a las salas de edición a ver material, le enseñamos algunas secuencias de lo que estábamos montando en ese momento y dijo, hostia, esto tenemos que ir a enseñárselo a los jugadores. Y nos fuimos él y yo con un portátil al vestuario de la Ciudad Deportiva y les enseñé, 5 o 6 secuencias montadas, una de cada uno, que si el partido de tenis de Aleñá, que si la cocina de Rakitic, que si la reunión con el arquitecto de Ter Stegen y el asado de Suárez. Claro, vieron en qué se convertía y yo creo que el mensaje que les intenté transmitir es: nosotros somos muy pesados, estamos siempre en todas partes, estamos muy encima, os pedimos muchas cosas, pero quiero que veáis para qué sirve y en qué se convierte. Y ese ejercicio fue muy bien porque yo creo que vieron que el esfuerzo de intentar hacer un producto dando un poco un pasito más allá, intentando hacerlo un poco más cinematográfico, daba su resultado, ¿no? Y las secuencias les gustaron, acabaron aplaudiendo y pasó una cosa, por ejemplo, que al saltar al césped después de aquello a entrenar, Sergio Busquets, que hasta ese momento no habíamos rodado con él, se acercó a Gerard y le dijo, oye, ahora sí que quiero que vengan a mi casa y que grabemos lo que haga falta, ¿no? Es un debate periodístico incluso si tú quieres, pero yo siempre digo lo mismo. El potencial precio de tener que quitar alguna cosa es asumible a cambio de hacer por primera vez algo tan fuerte como entrar al vestuario del Barça. Yo digo sí. Hay gente que diría que no y no haría la serie, porque sin esa condición la serie no se hubiese hecho.
yo digo que sí, yo digo que ese precio vale la pena pagarlo. El precio de que, bueno, llegue el momento en el que algo que tú te crees mucho y has conseguido con mucho esfuerzo te pidan que lo quites. Bueno, pues que lo que te dan a cambio también es muchísimo. Te dejan entrar en su casa, te dejan entrar en el vestuario, con lo cual yo creo que ese precio se puede pagar. Otra cosa es que alguien me hubiese dicho, no queremos hablar de Anfield, no queremos que haya un capítulo de Liverpool. Hombre, eso sí que sería un problema para mí y para todo el equipo, evidentemente, porque no podemos engañar al espectador, ¿no? Sería un fraude. Evidentemente es una temporada en la que se ha ganado la Liga y eso es algo muy importante, pero también es una temporada en la que ha pasado lo de Anfield, que insisto, es algo que define la historia reciente de este club y de este equipo, y que es deporte, y que a veces se gana y a veces se pierde, y a veces se pierde de forma muy dolorosa. Pero ya insisto, no hubo ni una sola petición, contamos las historias que queríamos contar y el capítulo 7 de Liverpool es el capítulo que nosotros quisimos hacer. Nadie actúa para la cámara y muchísimo menos Ernesto Valverde, que es una persona de la que, bueno, que al principio tenía muchas dudas sobre nosotros y sobre la serie, y que a través de la relación que fuimos estableciendo y que, bueno, una relación que a día de hoy mantengo y de la cual estoy muy orgulloso, le convencimos, y a pesar de que él no quería que se grabara sus charlas técnicas ni antes, ni durante la media parte, ni después del partido, terminamos haciéndolo todo y nos permitió todo. O sea que en su caso, además de agradecérselo, puedo decir que no actuaba en ningún caso. Creo que Valverde, bueno, lamentablemente ahora con el diario del lunes ya no está más en el cargo, pero creo que es uno de los personajes que sale más fortalecido en la serie. Creo que se muestra que tenía ascendencia sobre el grupo, algo que algunos ponían en duda, que era respetado, que era querido, que hablaba en un tono que a la plantilla le gustaba, y sobre todo esa sensación de que era lo estoy matando, era de que es un buen tío, ¿no? Un tío con el que tranquilamente uno podría compartir una comida y sería más que agradable. Sí, para mí Ernesto Valverde es de los personajes más interesantes que yo he conocido en el mundo del fútbol y en algunos aspectos fuera de él. Insisto, Valverde al principio es uno de los pocos que no lo veía claro esto de la serie. No por nada, sino porque lo que te decía antes, estás metiendo un elemento externo en un ambiente difícil, con un equilibrio difícil de controlar, que él tenía controlado en ese momento. Yo no quiero hablar de fútbol, pero yo creo que Valverde lo mejor que tenía como entrenador es la gestión del grupo. Era una persona que en un vestuario en el que hay grandes estrellas mundiales, campeones del mundo, el mejor jugador de la historia, claro, el entrenador, que es una figura que tiene que tener autoridad, no es nada fácil seguramente ser entrenador de ese equipo. Y yo creo que Valverde consiguió el respeto de todos los jugadores, y de hecho en el capítulo que le dedicamos a él, el capítulo 4, los jugadores hablan de él y todos hablan maravillas, y en privado también, incluso a día de hoy. Pero es que además de todo esto, es una persona con un elemento que para nosotros es un regalo, que es que tiene otra vocación. Es entrenador de élite en uno de los mayores equipos del mundo, entrenando a Leo Messi, además es exfutbolista, en la cumbre del fútbol mundial, pero es un tipo que si pudiera sería fotógrafo, y que es lo que le gusta. Y además es bueno. Con lo cual, dime tú si eso no es maravilloso, ¿no? En un mundo tan profesionalizado y tan compartimentado como es el del deporte de élite, haya un personaje tan rico como este, y además, añadiendo lo que tú decías, que es un tipo encantador, que a nosotros, vamos, es uno de los grandes responsables de que Matchday saliera adelante, sinceramente, porque él, insisto, a pesar de que al principio hubiese preferido que no entraran cámaras al vestuario para no distraer a nadie, terminamos entrando a la charla previa, a la media parte, al postpartido, a los hoteles de concentración, a los aviones, y además nos dio entrevistas y nos permitió hacer un capítulo sobre él y sobre su afición a la fotografía. Se puedan comparar. Respondiendo a lo primero que decías de si nos ha perjudicado o beneficiado, claro, piensa que Matchday se estrenó en noviembre en Europa, con lo cual todo el recorrido, por lo menos aquí en Europa, de la serie se ha hecho durante los últimos 4, 5, 6 meses.
Es verdad que en Latinoamérica sí ha coincidido, y además en la misma plataforma, porque en Latinoamérica Matchday se ha estrenado en Netflix. Yo, sinceramente, creo que todo lo que sea contenido deportivo o documental de calidad, unos se benefician a otros, porque al final es lo que hace cada serie buena es educar al espectador en un género que probablemente no conocía o al que probablemente no le dedicaba el tiempo que le dedican a La Casa de Papel o a otras series de ficción, y en ese sentido es bueno. La comparación, yo sinceramente, hay una comparación enorme, aparte de cosas más incluso de presupuesto. La gran diferencia es que el momento en el que se pusieron a trabajar en las Dents sabían exactamente todo el material que tenían y qué historias podían contar. Esa es la gran diferencia. Y no le quito ningún mérito, al revés, me encantan las Dents y joder, es una de las, probablemente la mejor serie deportiva de la historia, la mejor serie documental deportiva de la historia, ¿eh? Pero es diferente a Matchday en ese sentido, que nosotros hicimos una serie documental muy reactiva. Nos fuimos adaptando sobre la marcha, cubrir una temporada, entrando por primera vez a un vestuario tan complicado como el del Barça, tomando decisiones cada hora, no cada día, cada hora, tomando decisiones sobre cómo construir el andamio y a la vez el edificio. Es diferente, es un sistema de trabajo muy diferente a 20 años después recupero un material, tengo todos los personajes, ordeno el relato como a mí me da la gana y cuento la historia que a mí me da la gana, porque además los jugadores me dicen que sí. Y simplemente tengo que hacer las entrevistas. Cuando digo simplemente, no es que sea fácil, muchísimo menos. Hay mucho trabajo porque creo que ha hecho 90 entrevistas, que es muchísimo, ¿eh? Pero no, en ese sentido no me parecen comparables, porque están hechas desde un punto de partida muy diferente. Realmente le gusta el Barça y conoce muy bien la historia de Messi, de Suárez. El primer día nada más llegar se lo pregunté, digo, hostia, ¿tú hasta qué punto conoces un poco los personajes y la historia que vas a contar y tal? Y me dijo, mira si conozco a los personajes, que mi hija, y esto es algo que no sé si lo he contado, o si él quiere que lo cuente, pero bueno, me dijo, mi hija tiene una serpiente de mascota que el primer día que la llevó a casa la mordió y le puso Suárez de nombre porque le había mordido. Hasta qué punto, pues eso, le gusta el fútbol y su familia, incluso el entorno, son del Barça, ¿no? Y cuando al final del capítulo 8 hacemos un momento en el que damos toda la vuelta a la temporada y volvemos a empezar, ¿no? La temporada siguiente, que estamos ahora, bueno, estamos entre comillas, y contamos los fichajes, porque se ficha a Griezmann y llega De Jong, me dijo, ¿quieres decir que no tendríamos que grabar una frase sobre Neymar por si al final a última hora vuelve y que tengamos la frase grabada? O sea que al final todo positivo y nada, al revés, solo palabras de agradecimiento y de admiración. Es un pedazo de profesional que nos lo puso muy fácil. ¿Y grabaron la de Neymar al final? No. Bueno, no lo sé, creo que no. Creo recordar que no, porque además, como él se portó tan bien, nos dijo, mira, yo vivo aquí en el Soho, que es donde estábamos en ese momento en Londres, cualquier cosa que necesites me mandas la frase en un SMS, vengo a que un día la grabo y os la envío. Llegó a este punto de amabilidad, con lo cual cualquier cosa que hubiésemos necesitado la hubiésemos tenido. Una temporada ha sufrido altibajos, por decirlo así, y ahora mismo está paralizada, pero igual que está paralizado todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. No te sé decir qué pasará con la segunda temporada ahora mismo.